Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, con energía para un chismecito jugoso porque hoy... Hoy tenemos una bomba que explotó en el mundo del espectáculo turco y que literalmente incendió las redes sociales. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas, la actriz que nos enamoró en Erkenci y que sigue conquistando corazones con cada proyecto que hace. Pero esta vez, no vamos a hablar de sus romances en pantalla ni de sus outfits espectaculares. Hoy vamos a hablar de una polémica, de un rumor, de una acusación que la hizo estallar, pero estallar con furia. Porque sí, mis amores, hasta las estrellas más brillantes tienen sus límites, y cuando se cruzan esos límites. ¡Ay, ay, ay! La cosa se pone fea. Y créanme, esta vez se puso bastante fea. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en el drama de Demet Özdemir y la hipótesis que rechazó con todas sus fuerzas. Antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Es gratis. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa muchísimo para nosotros. Así que clic a suscribirse y campanita. Ahora sí, vamos al chisme. Bien, empecemos por ponerlos en contexto. Demet Özdemir, como saben, es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su carrera ha sido meteórica, desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una de las protagonistas más solicitadas de la televisión turca. Su carisma, su talento y su belleza la han catapultado a la fama internacional. Después de su exitosísima participación en Erkenci, Demet ha protagonizado varias series y películas que han cosechado un gran éxito, consolidando aún más su estatus como una de las actrices más importantes de su generación. Y por supuesto, su vida personal siempre está bajo el microscopio. Sus relaciones, sus amistades, sus proyectos, todo es objeto de interés y de especulación. Hace relativamente poco, Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Fue una boda espectacular, un evento que acaparó todas las portadas de las revistas y que generó una gran expectación entre sus fans. Parecían la pareja perfecta, felices, enamorados. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Hace unos meses, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en su matrimonio. Los tabloides turcos, siempre ávidos de chismes, empezaron a publicar noticias sobre supuestas discusiones, distanciamiento y hasta posibles infidelidades. Al principio, Demet y Oğuzhan intentaron mantener la calma y no alimentar los rumores. Pero la presión mediática era cada vez mayor. Y aquí es donde entra en juego la hipótesis que hizo explotar a Demet. Porque no se trataba solo de rumores sobre problemas matrimoniales. No, era mucho más grave. Era una acusación directa, una especulación maliciosa que ponía en entredicho su profesionalismo, su integridad y su reputación. ¿De qué estoy hablando? Pues de la acusación de que su éxito, su carrera, todo lo que había logrado, no era fruto de su talento y su esfuerzo, sino de algo mucho más oscuro, una supuesta relación con un productor influyente. Sí, lo que oyeron. Empezaron a circular rumores alimentados por cuentas anónimas en redes sociales y replicados por algunos medios de comunicación, que sugerían que Demet había mantenido una relación inapropiada con un productor poderoso, y que gracias a esta relación había conseguido los papeles principales en sus series y películas. Imagínense la magnitud de la acusación. Era una forma de minimizar su talento, de reducirla a un objeto, de insinuar que no se había ganado su lugar por mérito propio. Por supuesto, este tipo de acusaciones son muy comunes en la industria del entretenimiento, especialmente contra las mujeres. Es una forma de desacreditar su trabajo, de cuestionar su valía y de perpetuar la idea de que las mujeres no pueden triunfar por sí mismas. Pero en este caso, la acusación era particularmente grave, porque atacaba directamente el corazón de la identidad profesional de Demet. Al principio, como les decía, Demet intentó ignorar los rumores. Pensó que, como tantas otras veces, la tormenta pasaría. Que el público se cansaría de especular y que la prensa amarilla encontraría otra víctima. Pero esta vez era diferente. La maquinaria del rumor se había puesto en marcha con una fuerza inusitada.
Era como si alguien con un interés particular estuviera empeñado en destruir su imagen. Los comentarios en redes sociales se volvieron más agresivos, las noticias en los tabloides más insistentes, y la presión, sencillamente insoportable. Además, el rumor se había sofisticado. Ya no se trataba de insinuaciones vagas, sino de nombres, lugares y fechas concretas. Se mencionaba a un productor en particular, un hombre con una larga trayectoria en la industria y con un poder considerable. Se detallaban supuestos encuentros secretos, cenas románticas y favores profesionales. La información, aunque carente de pruebas sólidas, se presentaba con una dosis de verosimilitud que la hacía aún más dañina. La situación se agravó cuando algunos medios de comunicación comenzaron a citar fuentes cercanas a Demet y al productor. Estas supuestas fuentes, anónimas por supuesto, confirmaban la existencia de una relación sentimental y aseguraban que había sido clave para impulsar la carrera de la actriz. Aunque nadie se atrevía a poner la mano en el fuego, la insinuación era clara: Demet había utilizado su atractivo personal para obtener ventajas profesionales. Demet, al principio, se mantuvo firme en su estrategia de ignorar los rumores. Sus representantes legales emitieron un breve comunicado negando las acusaciones y amenazando con emprender acciones legales contra quienes las difundieran. Pero la prensa, lejos de amedrentarse, redobló sus esfuerzos. Parecía que habían encontrado la carnaza perfecta y no estaban dispuestos a soltarla. El problema era que el silencio de Demet se interpretaba como una señal de culpabilidad. Muchos de sus seguidores comenzaron a dudar de su inocencia. Las redes sociales se llenaron de comentarios negativos, críticas y acusaciones. La imagen de la actriz, hasta entonces intachable, comenzaba a resquebrajarse. Y no solo eso. La polémica también estaba afectando su vida personal. Su relación con Ethan Hawke, que ya era objeto de escrutinio mediático debido a los rumores de crisis, se vio aún más tensionada. Las constantes preguntas de la prensa, las miradas indiscretas en la calle y la sombra de la duda en el aire crearon un ambiente irrespirable. Para colmo, Demet estaba en pleno rodaje de una nueva serie, un proyecto ambicioso que prometía ser un gran éxito. Pero la polémica estaba desviando la atención del trabajo y creando tensiones en el set. Algunos de sus compañeros la miraban con desconfianza, mientras que otros la evitaban por miedo a verse involucrados en el escándalo. La situación se había vuelto insostenible. Demet se sentía acorralada, injustamente atacada y profundamente decepcionada. Había trabajado duro durante años para construir su carrera, y ahora veía cómo todo se desmoronaba por culpa de un rumor infundado. Era hora de tomar cartas en el asunto. Y aquí es donde entra en juego la hipótesis que hizo explotar a Demet. Porque no se trataba solo de rumores sobre problemas matrimoniales. No, era mucho más grave. Era una acusación directa, una especulación maliciosa que ponía en entredicho su profesionalismo, su integridad y su reputación. ¿De qué estoy hablando? Pues de la acusación de que su éxito, su carrera, todo lo que había logrado, no era fruto de su talento y su esfuerzo, sino de algo mucho más oscuro, una supuesta relación con un productor influyente. Sí, lo que oyeron. Empezaron a circular rumores, alimentados por cuentas anónimas en redes sociales y replicados por algunos medios de comunicación, que sugerían que Demet había mantenido una relación inapropiada con un productor poderoso, y que gracias a esta relación había conseguido los papeles principales en sus series y películas. Imagínense la magnitud de la acusación. Era una forma de minimizar su talento, de reducirla a un objeto, de insinuar que no se había ganado su lugar por mérito propio. Por supuesto, este tipo de acusaciones son muy comunes en la industria del entretenimiento, especialmente contra las mujeres. Es una forma de desacreditar su trabajo, de cuestionar su valía y de perpetuar la idea de que las mujeres no pueden triunfar por sí mismas. Pero en este caso, la acusación era particularmente grave, porque atacaba directamente el corazón de la identidad profesional de Demet. Al principio, como les decía, Demet intentó ignorar los rumores. Pero llegó un punto en el que la situación se hizo insostenible. La presión era constante, los comentarios eran cada vez más hirientes y la acusación se estaba extendiendo como la pólvora. Fue entonces cuando Demet explotó. Y no explotó de forma silenciosa, no. Explotó con furia. Demet utilizó sus redes sociales, su plataforma, su voz para responder a la acusación. Y lo hizo con una contundencia y una honestidad que sorprendieron a muchos.
Publicó un comunicado largo y apasionado en su cuenta de Instagram, donde denunció la falsedad de los rumores, defendió su integridad y exigió respeto por su trabajo y su trayectoria. En su comunicado, Demet fue muy clara, negó rotundamente haber mantenido cualquier tipo de relación inapropiada con ningún productor. Afirmó que su éxito es fruto de su esfuerzo, su dedicación y su talento, y que no iba a permitir que nadie intentara minimizar sus logros. También criticó duramente a los medios de comunicación que habían replicado los rumores sin verificar la información, y exigió que se retractaran de sus acusaciones. Pero lo más importante de su comunicado fue su mensaje de empoderamiento a otras mujeres. Demet animó a todas las mujeres que han sido víctimas de este tipo de acusaciones a no quedarse calladas, a defender su verdad y a luchar por sus sueños. Les recordó que su valía no depende de la opinión de los demás y que tienen derecho a ser respetadas y valoradas por su trabajo y su talento. El comunicado de Demet generó una ola de apoyo en las redes sociales. Miles de fans, colegas y amigos la respaldaron con mensajes de cariño y solidaridad. Muchos famosos turcos también se sumaron a la campaña de apoyo a Demet, denunciando la misoginia y el machismo que subyacen a este tipo de acusaciones. Actores como Can Yaman, que había compartido pantalla con Demet en Erkencikus, expresaron públicamente su apoyo a la actriz. Yaman, conocido por su franqueza y por no morderse la lengua, calificó los rumores de basura machista, y elogió el talento y la profesionalidad de Demet. Otras actrices como Beren Saat y Tuba Büyüküstün también se sumaron a la campaña, destacando la importancia de defender la dignidad de las mujeres en la industria del entretenimiento. Además del apoyo de sus compañeros, Demet también recibió el respaldo de diversas organizaciones feministas y de defensa de los derechos de la mujer. Estas organizaciones emitieron comunicados en los que condenaban la campaña de desprestigio contra la actriz y destacaban la necesidad de luchar contra los estereotipos de género y la misoginia en los medios de comunicación. Pero, por supuesto, también hubo críticas y ataques. Algunos sectores de la prensa sensacionalista y algunos usuarios de redes sociales siguieron alimentando los rumores y cuestionando la credibilidad de Demet. Pero la actriz se mantuvo firme en su postura y no se dejó intimidar por las críticas. Después de su comunicado, Demet decidió tomar acciones legales contra los responsables de difundir los rumores. Presentó denuncias contra varias cuentas de redes sociales y contra algunos medios de comunicación, exigiendo una compensación por daños y perjuicios. El proceso legal fue largo y complicado. Demet tuvo que enfrentarse a una batalla cuesta arriba contra una maquinaria mediática poderosa y dispuesta a defender sus intereses. Pero la actriz no se rindió y luchó con uñas y dientes por defender su honor y su reputación. Finalmente, después de meses de litigio, Demet logró una victoria importante. Varios medios de comunicación se vieron obligados a retractarse de sus acusaciones y a pagar una indemnización a la actriz. Además, algunas cuentas de redes sociales fueron identificadas y sancionadas por difundir información falsa y difamatoria. El caso de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo las mujeres en el mundo del espectáculo siguen enfrentando desafíos y prejuicios. Es un recordatorio de que la misoginia y el machismo siguen estando presentes en la industria del entretenimiento y que es necesario seguir luchando para erradicarlos. Es importante destacar que este tipo de acusaciones no son exclusivas de la industria del entretenimiento turca. En Hollywood, Bollywood y en otros centros de producción audiovisual, las actrices y las mujeres en general enfrentan situaciones similares. El sexismo y la discriminación son problemas estructurales que requieren un cambio cultural profundo y una mayor conciencia por parte de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Pero también es un ejemplo de cómo las mujeres pueden alzar la voz, defender su verdad y luchar por sus derechos. La valentía y la determinación de Demet Özdemir son una inspiración para muchas mujeres que han sido víctimas de este tipo de acusaciones. Su caso sirvió para abrir un debate público sobre la situación de las mujeres en la industria del entretenimiento y sobre la necesidad de combatir la misoginia y el sexismo. Muchas actrices se sintieron inspiradas por su ejemplo y se animaron a denunciar situaciones de acoso y discriminación que habían sufrido en silencio durante años. Y ahora, volviendo a su matrimonio con Ozan Koç, poco después de esta explosión mediática, anunciaron su divorcio. Si bien las razones específicas no se hicieron públicas, es innegable que la presión mediática y los rumores que rodearon a Demet debieron haber afectado la relación. Es triste ver cómo una pareja que parecía tan enamorada decide tomar caminos separados, pero a veces es lo mejor para ambos.
La ruptura de Demet y Oğuzhan fue un duro golpe para sus fans, que habían idealizado su relación y que esperaban verlos juntos durante muchos años. Pero la pareja, a pesar de la tristeza, demostró una gran madurez y respeto mutuo al anunciar su divorcio de forma civilizada y sin entrar en detalles escabrosos. En un comunicado conjunto, Demet y Oğuzhan explicaron que habían tomado la decisión de separarse de mutuo acuerdo y que seguían siendo amigos. Pidieron a los medios de comunicación y al público que respetaran su privacidad en este momento difícil y que evitaran especulaciones innecesarias. El caso de Demet, además, nos lleva a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de rumores y noticias falsas. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos o vemos en Internet. Es fundamental verificar la información antes de compartirla y no contribuir a la difusión de rumores maliciosos que pueden dañar la reputación de las personas. Es esencial recordar que la libertad de expresión no es sinónimo de impunidad. Los medios de comunicación y los usuarios de redes sociales tienen la responsabilidad de actuar con ética y responsabilidad al difundir información. Difundir rumores y noticias falsas puede tener consecuencias devastadoras para la vida de las personas, tanto a nivel personal como profesional. También es importante recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones. Detrás de la imagen pública, hay seres humanos que sufren y que merecen respeto y consideración. Es fácil juzgar y criticar desde la distancia, pero es importante ponerse en el lugar del otro y recordar que todos cometemos errores y que todos merecemos una segunda oportunidad. El caso de Demet Özdemir es un recordatorio de que la vida de las celebridades no es tan glamurosa y perfecta como parece. Detrás de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras, hay mucho trabajo, sacrificio y sufrimiento. Es importante tener esto en cuenta antes de juzgar o criticar a una persona famosa. Las celebridades, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a la privacidad, al respeto y a la dignidad. No se les puede someter a un escrutinio constante y despiadado, ni se les puede juzgar por los rumores y las especulaciones que circulan en los medios de comunicación y en las redes sociales. En resumen, la explosión de Demet Özdemir fue una respuesta a una acusación grave e injusta que ponía en duda su profesionalismo y su integridad. Su valentía al alzar la voz y defender su verdad es un ejemplo para muchas mujeres que han sido víctimas de este tipo de ataques. Su caso nos invita a reflexionar sobre la misoginia y el machismo en la industria del entretenimiento, sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de rumores y noticias falsas, y sobre la importancia de respetar y valorar a las celebridades como personas reales. A raíz de esta experiencia, Demet se ha convertido en una activista defensora de los derechos de las mujeres y en una voz importante en la lucha contra el sexismo y la misoginia en la industria del entretenimiento. Ha participado en diversas campañas de concienciación y ha utilizado su plataforma para denunciar situaciones de acoso y discriminación. Demet ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Es una mujer fuerte, valiente y comprometida que está dispuesta a luchar por sus convicciones y por un mundo más justo e igualitario. Su ejemplo es una inspiración para muchas mujeres jóvenes que sueñan con triunfar en la industria del entretenimiento y que se enfrentan a diario a desafíos y prejuicios. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Recuerden que mi intención no es juzgar ni condenar a nadie, sino simplemente analizar un hecho de la actualidad del mundo del espectáculo turco y compartir mi opinión con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en este espacio y que compartan sus opiniones y comentarios conmigo. Los leo siempre y me encanta interactuar con ustedes. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir hizo bien en responder a la acusación? ¿Qué opinan sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de rumores y noticias falsas? ¿Creen que las mujeres en el mundo del espectáculo enfrentan más desafíos que los hombres? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y antes de despedirme, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Es gratis. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco. También los invito a que le den like a este vídeo si les gustó y a que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por todo su apoyo.
Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.